Bueno, primero que nada, algunos anuncios así generales. Yo estuve mandando algún correo general que a alguno le cayó por ahí que estaba cursando y habitualmente, o sea que nos vemos acá en vivo y sin querer se lo mandé igual. La idea era saber en qué estaba la gente que por ahí no se había conectado a los vivos. Por ahí no puede por el horario, pero bueno, está bueno para interactuar, saber. Así que si a alguno le mandé por error, era simplemente eso. Así que es una forma de seguir a quien no esté pudiendo conectarse acá en directo. ¿Ok? Bien, eso en un punto. Después, hacia el final de la clase de hoy, seguramente, veamos alguna otra propuesta que voy a subir al foro. O sea, en el foro ustedes se presentaron, y también dejo esto grabado para que quede. Algunos se presentó en la cafetería, que es lo mismo. No es que fueron a una cafetería, sino que hay una sección que dice cafetería abajo de toda la izquierda. Y algunos se presentó por ahí, no hay problema, pero la consigna de presentarse en el foro, no hay problema. No, lo vimos igual, o sea, nos presentamos igual. Voy a abrir otro foro que en lugar de ser de presentación va a tener que ver con la temática que ustedes van a querer abordar para un poco ir poniendo en juego las cosas que vamos viendo ya cuando entremos más en formato taller. Hasta ahora el formato es más bien expositivo, obviamente ustedes participan, interactúan, le dicen alguna cosa que les cierra más, que les cierra menos, pero por el momento es un formato más bien expositivo. ¿Por qué digo esto? Porque después cuando planteemos el esquema de trabajo, vamos a entrar en un formato taller en el cual ustedes van a ir eligiendo cómo con el contenido transversal de lo que vamos viendo, ir aplicándolo en un formato, entre comillas, jugado, práctico. Es decir, aquellos que tengan un grupo, un equipo y lo quieren hacer en forma real, lo van a poder hacer, y aquellos que no van a tener que elegir un formato X. Van a decir que tienen, no sé, un grupo de determinada edad o de tal club y que va X veces por semana por semana a entrenar, y van a empezar a ver cómo aplican todas estas cosas que estamos viendo en un formato práctico. Aclaro esto también porque en el esquema de clases que uno piensa en la previa, por ahí después se va cambiando la forma en la cual transcurren. Quiero decir, la clase 2 yo la subí en el módulo 2 y vieron que si ustedes siguen el cronograma, había como dos clases del módulo 1 en realidad, ¿sí? No sé si alguno entró en ese detalle, pero bueno, el que entró en el detalle entiende por qué lo puse en el módulo 2. ¿Y por qué lo puse? Porque justamente la temática que toqué tenía que ver más con el módulo 2 que con una segunda clase del módulo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy vamos a avanzar hacia el tercer módulo. ¿Sí? Estamos viendo los contenidos teóricos generales de los tres módulos. Después puede ser que retome, ¿sí?, algún concepto que profundice alguno de los módulos, y ahí lo voy a subir y les voy a avisar a qué módulo se sube. Quiere decir que en el módulo que dice introducción pueden tener la clase 1 y la clase 5. ¿Se entiende? Por el ritmo en el cual Profe, se está disculpe, grabando. Sí. ¿y las clases grabadas? Las clases grabadas están en el sector izquierdo. Si vos entras al aula, en el sector izquierdo del aula tenés una serie de ítems. Uno dice, si no me equivoco, clases grabadas y sitios. ¿Correcto? Ahí haces clic y encontrás las clases grabadas de cada uno de los módulos. Así que si querés después hacia el final, lo comparto pantalla de eso mismo y lo muestro para que también lo vean. Bien, decía esto para ordenar el tema y porque por ahí ustedes cuando van encontrando van diciendo, che, nos salteamos un tema. No, no salteamos, sino que por ahí lo que vamos haciendo es ver la secuencia lógica de cada uno de los módulos y después habrá algo práctico para interactuar en cada uno de los módulos. ¿Sí? Y otra cosa que no me quiero olvidar, el jueves que viene es feriado acá en Argentina al menos, así que lo que yo pensaba que hagamos es que lo tomemos como tal, que salteemos ese encuentro práctico, que aprovechemos el espacio para lo que le vaya subiendo de material y para hacer el trabajo que les voy a pedir,
Y en tal caso, si al final de las clases nos falta una clase, acordamos cuándo y cómo agregar una más en la que todos puedan. Si les parece, hacemos eso porque quizás alguno tiene quizás alguno viene bárbaro y dice, no, está bueno, por feriado puedo. Pero por ahí alguien quiere tomarse un break, un descanso o algo, y me parece que académicamente también es un poco más prolijo respetar ese espacio, por más que estén en la grilla. Después, si hay un inconveniente, ponemos una clase entre semana, no hay problema por eso. Así que bueno, para ir acordando eso, entonces, detallecitos, recordar cómo estamos subiendo las clases a la izquierda ahí en la sección sitios, y el tema de la clase que viene, que salteamos la fecha de encuentro presencial, lo que no quiere decir que estemos saltando la clase, puede haber otra dinámica asincrónica o dejarles algo grabado y demás, pero no nos encontramos presentes de esta forma así sincrónica, y empezamos con el resto de las cosas. Bueno, la idea de hoy es, y aclaro una cosa, alguien por ejemplo, Santiago había preguntado antes por el tema de aguas abiertas y cada uno por su caso. Cuando yo proponga el grupo de trabajo, claramente cada uno va a elegir justamente en qué equipo, en qué disciplina, en qué área aplica las cosas que vamos viendo, y ahí vamos a interactuar con cada uno de los ejemplos, ¿sí? Así que la idea de la clase de hoy es avanzar sobre planificación, ¿sí? Nosotros vimos al principio una clase de introducción a lo que yo conceptualizaba, por lo menos desde mi perspectiva, como natación para adultos y natación máster. Empezamos a hablar de qué íbamos a hablar, qué íbamos a ver, qué no íbamos a ver. Nos empezamos a poner de acuerdo y también ustedes interactuaron un poco con algunas miradas. En la segunda clase vimos algo que tiene que ver con la introducción a los paradigmas. Yo presenté, digamos, cómo pensaba yo a las diferentes personas que accedían a la natación máster y cómo era el punto de partida. Y sobre el final lo que hicimos es profundizar un punto de partida en donde ya estábamos entrenando con una propuesta y un esquema de trabajo. Eso lo vamos a retomar porque para quien lo quiere usar no es tan simple si no lo usó. No digo que no sepa entrenar, obviamente que saben entrenar, cuantificar y demás, pero lo hacen a su manera. El que quiere usar ese modo, por ahí necesita de un ida y vuelta. Así que eso lo vamos a retomar. Pero, como si no estamos hablando de cosas ya muy específicas, nos estamos metiendo en el agua, nos estamos metiendo en cómo armar un trabajo, pero no acordamos cómo vamos a planificar ese trabajo, hoy vamos a ver planificación. Para aquellos que planifican y que conocen los conceptos, o que son profes de educación física, o que son entrenadores y ya vieron un poco cómo es la planificación, puede llegar a ser un repaso. Y para aquellos que nunca vieron la planificación en forma ordenada, conceptualizada, puede ser algún punto de partida. Igual siempre me parece que uno termina rescatando alguna cosa de lo que vamos presentando y les va a terminar sumando en ese sentido. Así que vamos a empezar con eso. La dinámica, como siempre, es: me interrumpen y me preguntan, no hay problema. Así que en ese sentido, vamos. ¿Hay alguien que esté cursando ahora que no se haya conectado en clases anteriores? No, todos se conectaron al menos alguna vez. Bien, vamos. Muy bien. Vamos a... Un momento. Bien. Muy bien. Bueno. Ya dijimos un poco que la idea no solamente de la planificación, sino del curso en sí mismo, tiene que ver con esto de ordenar los pasos, ¿sí? Escribirlos y un poco saber cuantificar y saber ordenar el proceso de entrenamiento, cosa que a veces por la vorágine laboral y por la confianza que tenemos en lo que sabemos, que eso puede ser así tranquilamente, bueno, dejamos de lado la parte de planificar o de ordenarlo, por lo menos en forma escrita.
Así que la idea de hoy es un poco retomar esa idea, ¿sí? Bueno, entre conceptos generales ya lo saben, planificar es, digamos, ordenar acciones, ¿sí? Y pensarlas en función de cumplir un objetivo, ¿sí? Y la planificación de entrenamiento tiene que ver con eso, ¿sí? Justamente destinado a conseguir un objetivo de entrenamiento. En este caso, el objetivo es bien diferente, el que encaramos nosotros, de acuerdo justamente al paradigma que uno elija para pararse como punto de partida, o los diferentes paradigmas que uno tenga en la misma clase, que también hablamos de eso, en una misma pileta. A veces compartimos diferentes niveles de nadadores que se acercan. Y ordenar ese proceso en un proceso a largo plazo, con previsión, ¿sí? Que tenga una idea sistemática y que el objetivo sea coherente con el proceso que uno elija realizar. Para eso vamos a tener un escenario presente, ¿sí? Que es el punto de partida, donde estamos, y un escenario futuro, que es a donde queremos llegar, ¿sí? En el medio está la planificación, ese programa de entrenamiento de competencia que uno va a estar haciendo, ¿sí? Inicialmente, y lo vamos a retomar esto un poquito más adelante, uno hace un diagnóstico, en principio del deporte. En segundo lugar, en este caso lo harían sobre el deporte máster, es decir, la natación máster, pero después el diagnóstico, y es a lo que le vamos a apuntar, lo van a hacer en base al diagnóstico del deporte, pensando en la disciplina que ustedes hayan elegido. No es lo mismo aguas abiertas que natación en pileta, no es lo mismo preparar nadadores de 1500 metros que nadadores de 800 metros o nadadores de 400 o de 50. Lo que sí puede ser general es un diagnóstico del equipo, ¿no? O sea, dentro del equipo tengo estas personas que tienen este objetivo, estas que tienen otro objetivo, y tengo que empezar a elaborar ese plan, esa ejecución, ¿sí? Lo más importante es revisar eso que ejecute, ¿eh? Para eso voy a tener una cierta estrategia, que es la previsión de lo que quiero hacer y cómo. Una táctica, sí, que tenga que ver con la adaptación a los cambios y las posibilidades. Es decir, y esto es muy importante, yo me planeé este tipo de trabajo, bueno, ¿lo estoy cumpliendo? ¿No lo estoy cumpliendo? ¿Por qué no lo estoy cumpliendo? Lo anoto. No quiere decir que lo tengo que cumplir bajo cualquier premisa, porque evidentemente si algo cambió, por ejemplo, la pandemia, correcto, bueno, evidentemente esa planificación que había hecho cambió. Si estuve 4 meses parado, bueno, no puedo retomar el mes 4 como si fuera que no se cortó la planificación, ¿sí? Y después, metas y objetivos. Las metas son más a corto plazo y los objetivos son un poquito más a largo plazo. Con pequeñas metas vamos construyendo el objetivo. ¿Qué vamos a hacer interactuar? Estos son algunos nada más de todos los principios del entrenamiento que hay, pero son muy importantes para poder tener éxito deportivo, ¿sí? El principio del entrenamiento individual, es decir, tomar a cada persona, más allá de que construyamos un equipo, de que entrenemos todos a la misma hora y demás, como un individuo. Es decir, saber si a esa persona le tengo que dar en las pasadas que armé menos metros, o metros en un estilo diferente, o tengo que pensar en que, les pongo un ejemplo muy concreto, ¿ok? En natación máster nosotros tenemos gente que seguro trabaja, ¿sí? O mayormente trabaja, y que tiene bueno, tengo que saber, por ejemplo, de qué trabaja, ¿no? Por ahí si la persona es un cartero que está todo el día caminando, o una persona que trabaja con su físico, seguramente tenga que ver en qué zona o en qué sector tengo que descargarle un poco de trabajo. Quiero decir, no sé si va a ser un trabajo de patada, que es muy largo, y la persona me dijo que estuvo caminando todo el día por X cuestión, bueno, tengo que ver si puedo adaptarlo o no. Es decir, mirar a cada persona como un individuo, más allá de que el objetivo del equipo sea común. Progresión de cargas, ¿sí? Es muy importante y tiene que ver un poco con esto de que fuimos viendo en términos de paradigmas, ir sumando a medida que veo que estoy preparado para otra cuestión. Vamos a ver qué son las cargas más adelante, cómo está compuesta la carga en términos de entrenamiento,
y ahí se van a dar cuenta cómo puedo hacer esa progresión. Pero pensando en algo muy básico, tener un concepto en el cual las personas vayan aumentando, por ejemplo, el volumen, ¿sí?, de nado semanal, bueno, quizás semana a semana, mes a mes, año a año, es decir, este año nadamos esta cantidad de metros, el año que viene quiero que nademos esta. ¿Cómo hago para saber qué cantidad de metros nadamos en el año? Bueno, lo tengo que tener anotado y planificado. En base a eso, y si dice realmente, puedo saber si puedo aumentar las cargas en ese sentido. Si no, tengo una percepción de la progresión de cargas que no es tal. O bien la intensidad, ¿no? Hay varios componentes de la carga que puedo ir aumentando. Pero lo importante es que sea progresivamente. La utilización de la carga eficaz, es decir, una carga que sirva para esa persona, para ese momento y para mi objetivo. Es decir, no siempre, y bueno, esto tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, no siempre nadar más rápido, nadar más fuerte es una carga eficaz, es una carga que sirva. Así como tampoco nadar más lento, ¿no? Pensar en las cargas de recuperación o supercompensación, es decir, el principio de supercompensación dice que ante una carga elevada por encima de las posibilidades o de lo que está habituado el cuerpo, va a generar que el cuerpo diga, bueno, tengo que realizar una adaptación, ¿sí? Y esa adaptación va a generar obviamente una mejora en términos fisiológicos que va a preparar a ese cuerpo, a ese individuo, a ese organismo, para poder soportar esas cargas más veces. Al principio esa carga genera mucho cansancio y quizás aparentemente no la pueda soportar, y después de golpe no solamente la soporto, sino que elevo un nivel, el punto de partida es mayor. Algo así es el principio de supercompensación, también lo vamos a ver en profundidad con un gráfico durante la clase. Para ponerles un ejemplo de esto, si yo estoy habituado a nadar 2.000 metros por sesión y yo pido 3.000 metros por sesión, es probable que en alguna de esas sesiones la carga sea mucha y yo me sienta muy cansado. A medida que yo voy haciéndolo muchas veces, ¿sí?, muchas semanas, esos 3.000 metros, y alguna semana doy descanso o nado menos cantidad de metros, la siguiente semana, si esa supercompensación se dio bien, estoy poniendo un ejemplo muy grande, bueno, voy a estar preparado como para que los 3.000 sean una carga fácil y poder emprender nuevos desafíos. Obviamente que nunca la carga tiene que ver solamente con eso, pero para poner un ejemplo de cómo va aumentando esa posibilidad. Después, el principio de continuidad y periodización, es decir, que el entrenamiento tiene que ser continuo, ¿sí?, con la menor cantidad de cortes posibles, ¿sí?, y periodizado, es decir, organizado en términos de días. No da lo mismo si yo entreno lunes, martes y dejo de entrenar 5 días, 6 días, que si yo entreno lunes y viernes, ¿no? O sea, evidentemente ahí la periodización con esos 2 días que tengo, que igual es una carga baja o poca o deficiente si quisiera, bueno, quizás es mejor que no estén acumulados en 2 días y que sí estén acumulados con esa separación. O en tal caso, si tengo la opción de que esos 2 días son esos 2 días, tengo que ver cómo hacer para generar una continuidad, ¿sí? De algún tipo. Es decir, bueno, tengo 2 días para entrenar esto, ¿qué puedo hacer en el gimnasio? ¿Qué puedo hacer en otra área? ¿Sí? Principio de adecuación a la edad y el nivel, y esto tiene que ver obviamente mucho con la natación máster, es decir, adecuar estas cargas, este pensamiento del individuo, este principio de supercompensación, la progresión de cargas, la carga inicial y los objetivos a la edad y al nivel de las personas, ¿sí? Bien, ¿cómo hago una sesión de entrenamiento o una clase? Bueno, para quienes ya esto lo tienen claro, nosotros tenemos en las clases objetivos y contenidos. Los objetivos es a dónde quiero llegar y los contenidos son las herramientas con las cuales voy a
lograr ese objetivo, ¿sí? Si el objetivo es, digamos, ganar una gran base general en una pretemporada, bueno, los contenidos van a ser seguramente el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de la fuerza de base, la construcción de ejercicios, ¿sí? Y para eso tengo estrategias y recursos, ¿sí? Las estrategias pueden ser justamente cómo distribuyo esas cargas, cómo distribuyo los días de semana, y los recursos son, bueno, cuáles son las actividades que voy a proponer, los elementos que voy a utilizar, ¿sí? Para que vean alguna cuestión básica de la programación y planificación. Tengo que diagramar entonces el objetivo y el contenido con un ejercicio o una tarea pensada en pos de ese objetivo y ese contenido, y tengo que pensarlo con el tiempo y utilización del espacio. Es decir, que todo lo que yo quiera hacer tiene que ser algo pensado en términos reales. Por eso es que hacia el final de la clase o en el foro les voy a pedir que se busquen un ejemplo real o ideal para poder pensar en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pensamos que estamos, no sé, entrenando para el campeonato nacional máster. ¿Correcto? Bien, buenísimo. Yo digo, tengo que entrenar 4 veces por semana, armo toda la planificación en base a eso y me propongo entrenar 2 horas. Bueno, antes, sé que tengo las 2 horas, hablé con la persona que está a cargo de ese natatorio. Si no tengo las 2 horas, planifiqué qué hago en el resto del tiempo que no tengo. La gente que viene a entrenar, ¿puede entrenar ese tiempo, esas 2 horas? ¿Se van a quedar todas las 2 horas? Bueno, esa es una serie de cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Y los espacios también, ¿sí? Por ahí, si yo tengo mucha gente en un mismo andarivel, bueno, en este caso, en este contexto por ahí pasa un poco menos, pero tengo mucha gente. Bueno, le puedo dar trabajos diferentes, puedo agarrar un fondista y poner a otro a hacer pasadas y que sean 8 personas cruzándose entre un trabajo y otro, ¿no? Bueno, evidentemente tengo que ver cómo unifico el trabajo o cómo separo los andariveles o cómo propongo otra cosa que le sirva a todo el mundo. Bien, entonces a la clase o a la sesión tengo algunas cosas para pensar, ¿sí? ¿Qué tengo que enseñar primero? ¿Sí? En técnica individual, en hábitos, en técnicas de nado, ¿sí? Y después algunas otras cuestiones que son un poco más circundantes al tema, ¿sí? Para ver teoría general, en términos de la práctica de actividad física y deportiva, nosotros normalmente en natación convencional pensamos mucho en las capacidades condicionales, que son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, y a veces no pensamos tanto centralmente en estas capacidades coordinativas que acá ven relacionadas, pero que son importantes a la hora de generar una condición atlética. Por lo tanto, no quiere decir que no tenga que hacer o que no intervengan, obviamente, en estas capacidades condicionales, las que vemos a la derecha y también tienen forma de trabajarse. Bien. Las propuestas, así como vimos paradigmas, que podríamos volver a poner esa misma palabra, tenemos un planteo para la formación y para el desarrollo, un planteo para lo que es el rendimiento deportivo y un planteo para lo que va a ser el deporte máster, donde yo ya pasé esas 2 primeras etapas o no, nunca las transité. En base a eso voy a armar una propuesta, pero si pensamos en términos de planificación y usamos lo más moderno, si se quiere, o una de las propuestas más interesantes que se desarrolló en Canadá, ahí tienen a Istvan Balji, que en 2006 planteaba este proceso de entrenamiento a largo plazo. Acá lo que van a ver es en términos de edades infantojuveniles, ¿sí? Y de acá tomé un poco la idea de los paradigmas, ¿no? Acá Balji propone fundamentos, que sería la parte técnica, la parte coordinativa, aprender a entrenar, entrenar para entrenar mejor, entrenar para competir y entrenar para ganar en el alto rendimiento deportivo. ¿Por qué se los muestro? Porque también es teoría general, ¿sí? El concepto de estadios dice que para saltar al siguiente tengo que haber pasado por el anterior.
Y acá hagan de cuenta que sacamos la edad y en el deporte máster podríamos pensar en algo similar a esto. O sea, podemos pensar que todos los deportistas máster pasaron por todo este proceso o podemos pensar que a alguno le faltó algo de este proceso o directamente se generó como deportista a partir de una edad más similar a la de deporte máster. Entonces, tiene que pasar por estos procesos, si quieren lo resumen más en las 3 etapas que yo les planteé, pero evidentemente el concepto de estadio es que tiene que estar uno para lograr el otro. ¿Por qué les pongo esto? Porque muchas veces vamos al deporte máster como si fuera que la persona, porque tiene más de 20 años, ya hubiese pasado por todo esto. Y eso, en términos reales, no es así. Cuando uno analiza la prueba, dice, bueno, ¿en qué zona está mi prueba? Acá puse un montón de porcentajes, pero sin ningún tipo de asidero. Supongan que la prueba que yo elijo o que mi deportista tiene son los 200 metros libres. Bueno, o los 100 metros libres para ser un poco más básico. Bueno, la prueba es totalmente lactácida, por tanto tengo que tratar de que en mi planificación, la mayor cantidad de veces de la semana que se pueda. ¿Por qué que se pueda? Bueno, en base a las recuperaciones que ya un poco vimos la clase pasada, que vamos a profundizar en esta, puede hacer la mayor cantidad de veces lactato. Todo el año, y no, vamos a verlo en términos de planificación, cómo es esto de la planificación anual, la planificación mensual y demás, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en el gimnasio? Bueno, ¿cuánto porcentaje de cada cosa? ¿Sí? En este caso, yo soy muy amigo en el gimnasio de hacer siempre fuerza máxima, fuerza potencia, trabajo de core, zona media. Es una cosa que a veces hay nadadores que han pasado por todo su proceso deportivo sin el gimnasio, por suerte ahora cada vez menos, ¿no? Pero en máster nos podemos encontrar con mucha gente o que gente que le decía, bueno, hagan trabajo de resistencia. Yo creo que lo dije en alguna clase, pero en el gimnasio se hace todo lo que no se hace en el agua. Fuerza de resistencia la puedo hacer en el agua, solo o con asistencia de manoplas, aletas u otros elementos que me hagan hacer un poco más de fuerza. Así que afuera del agua hago fuerza de verdad. Fuerza máxima, fuerza potencia y el trabajo de zona media que es muy, muy importante para sostener el nivel técnico y la estabilidad durante toda la prueba o todo el entrenamiento. Y otras cuestiones que tengan que ver con la formación general, ¿sí? Cómo voy a meter en esa planificación las cuestiones que tengan que ver con la alimentación, con la disciplina, que tiene que ver no con cumplir reglas solamente, sino con cuánta disciplina tengo para hacer lo que tengo que hacer en forma correcta. Y ahora vamos a empezar a ver la estructura de la planificación. Los veo un ratito, esperen que vamos a... Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Muy general todo, está claro más o menos el concepto. Yo digo que nunca viene mal un poco volver a mirar estas cuestiones y ver si las estamos trabajando todas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que el trabajo de la flexibilidad a veces es un trabajo complejo porque lleva tiempo y se trabaja poco, así que sobre todo con personas máster, por ahí hay que dar tarea con eso, mostrar cuáles son los ejercicios, tratar de que la persona se lleve esa tarea de hacerlo para mejorar. Ustedes saben que la flexibilidad está netamente relacionada con la capacidad de hacer fuerza también y netamente relacionada con la capacidad de mejora técnica. Cuanto mejor flexibilidad y por tanto movilidad articular tenga la persona, mayor es la posibilidad de hacer una mejora técnica. Así que muchas veces estamos haciendo fuerza con un ejercicio y lo que tiene que hacer esa persona es hacer algunos ejercicios de flexibilidad. Para los que la tienen claro con el tema pecho, por ejemplo, y eso, bueno, hay una cuestión de movilidad del tobillo, de flexibilidad del tobillo, que es central, no solamente en ese estilo, en todos, pero hay ejercicios para llevarse como tarea. Bien, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿No? ¿Vamos para adelante? Vamos a ver entonces cómo es la estructura de planificación, pensando en estos conceptos que son como muy generales, que todos los escuchamos alguna vez y que por ahí todos los usan o no, o los usan como de memoria, digamos, ¿no? O sea, vos tenés un macrociclo, un mesociclo, sí, lo tengo, sé más o menos lo que voy a hacer en el año, bárbaro. ¿Lo tenés escrito en algún lado? Ok, no, entonces para mí no lo tenés, ¿no?
pero digamos, yo voy a ser bastante claro con eso, porque quiero que se ejercite justamente eso, ¿no? Poder ver lo que yo hice realmente me hace ser muy consciente de ese proceso que estoy pensando y ver si lo estoy cumpliendo o no. Que ya les digo, no es que no cumplirlo es, listo, tengo que dejar el entrenamiento, empezar de nuevo, sino es decir, bueno, ¿qué es lo real que pude hacer? ¿Y cómo voy a planificar la siguiente vez si veo que de lo que planifiqué el 50% lo taché? Porque dije, no, no se pudo, no lo hice, ¿ok? Así que vamos a ir un poco para ese lado. Retomo entonces y tenemos una planificación clásica, que es la planificación un poco antigua, para que vean en términos generales. Cómo estaba pensada, ¿sí? Quizás en épocas de Matveyev, un autor de planificación que siempre es bueno volver a ver, porque digamos, más allá de las cuestiones actuales, como les dije la vez pasada, hay libritos que son como clásicos y que siempre van a sostenerse. Después sobre eso separaron el resto y armaron un poco de variantes. Pero antes se pensaba en esto de macrociclo, pensando en cuánto duraba esto, ¿sí? Piensen un año, con 2 periodos, un periodo preparatorio, un periodo competitivo, fases de ese periodo, mesociclos y microciclos. ¿Y por qué más que nada se hace alusión a la planificación clásica? Porque antes había una planificación siempre pensada en términos de una temporada muy larga, ¿no? Pocos eventos competitivos. Ustedes saben que incluso en nuestro deporte, que es más bien de tiempo y marca, en donde antes pasaban periodos muy largos hasta que la persona competía, bueno, cada vez tiene un calendario competitivo, las posibilidades, o si los entrenadores, digamos, quieren proponer una mejora, se van acercando mucho a la competencia, y eso hace que la planificación contemporánea se reduzca en un macrociclo pensado con mesociclos, que serían estas etapas en las cuales vamos a dividir entrenamiento, y microciclos. ¿Qué son estos formatos, modelos? En realidad no hay ninguno ni viejo ni nuevo, ni que sirva más ni que sirva menos. Ustedes acá adentro le pondrán los nombres y dividirán las cosas como les queden mejor, más claramente, como para poder llevar adelante ese objetivo de la mejor forma. Ahí tienen algunos referentes teóricos: Matveyev, decíamos el primero, Verkhoyansky, que muchos lo conocerán por algunos trabajos que tengan que ver con la fuerza y otras cuestiones, pero hay claramente en ese periodo de planificación una tendencia hacia lo que después se profundizó aún más, que es mayor cantidad, como decía, de competiciones y aumento de la intensidad en los trabajos. Otros referentes para ir a buscar planificación, ¿sí? Aroseyev, Boroviev, Tudor Bompa. Seiruló es más bien del deporte de situación, del deporte de equipo, pero si a alguno le interesa en algún momento indagar, ahí tienen un intento que tiene más que ver con lo cognitivo y con la situación de juego y demás, y otros clásicos de la planificación. Voy a subir seguramente algún material de esto, así que seguramente algo de alguno de Weineck o de alguno que tenga por ahí les voy a estar subiendo lo central de este material. Bien, ¿cómo es la estructura general de eso que vimos? ¿Sí? La sesión es la programación del día de trabajo, ¿sí? Un día puede tener más de una sesión también, a su vez, si uno quisiera pensarlo. Por ejemplo, quien hace doble turno toma los turnos como sesiones, ¿no? Una sesión a la mañana y una sesión a la tarde. Por eso, cuando uno dice cuántas sesiones semanales se entrena, el que contesta 12, no es que tiene más días en la semana, sino que evidentemente entrena doble turno. Puedo dividir esas sesiones en sesiones de agua, sesiones de gimnasio. Puedo pensar en las sesiones como que todas son en sí mismas, entonces tengo 10 sesiones, pero son 6 de agua, 4 de gimnasio. Es una cuantificación y una forma de ubicar ese esquema de trabajo. Lo que vimos el otro día como ejemplos fueron sesiones, y algunas
ejemplos semanales vieron, pero cuando uno programa un trabajo y este cálculo que hacíamos sobre 100 metros y hacer un trabajo aeróbico y cuántas pasadas de 100 le teníamos que dar, estamos programando la sesión. Por eso estamos yendo del elemento más chiquito al elemento más grande, que es ahora cómo combinamos, habiendo hecho esos trabajos, esa planificación, en el tiempo esas sesiones, ¿sí? El microciclo es la semana de trabajo y es la combinación de estas sesiones de trabajo que habíamos dicho. El mesociclo corresponde a la composición de un mes, normalmente por eso se dice meso, o puede ser más. Es decir, que son paquetes de microciclos. ¿Para qué me sirve diferenciarlos? Porque justamente a cada unidad de estas le vamos a poner un objetivo, ¿sí? Y esto tiene que ver con las cargas. Más adelante me van a entender un poco mejor para ver cómo me explico con esto. Si uno tiene un mesociclo que es de pretemporada, supónganse en el macrociclo tengo, no sé, lo divido cada 2 meses y tengo, para que voy a sacar la cámara porque quiero ver si me ponen cada que dice, o bien. ¿Qué dice, señor? Entonces digo, si tengo 12 meses, ¿ok? Y armo mesociclos de 2 meses, tengo 6 mesociclos, ¿correcto? Supongan que el primero yo le puse de nombre para guiarme, porque tiene, como el nombre tiene que ver con el objetivo que tiene ese mesociclo de pretemporada, ¿correcto? Buenísimo. ¿Qué supuestamente tengo que conseguir en una pretemporada? Bueno, la adaptación fisiológica, el restablecimiento de las funciones que tenía antes de terminar la temporada anterior, la puesta en marcha del organismo y quizás ustedes dicen, bueno, la acumulación de una, supónganse, ¿no?, de una base aeróbica. Si ustedes escriben ese mesociclo, dicen, bueno, quiero esto, quiero una base aeróbica, por así decirlo. En los microciclos tiene que haber entonces una visualización de esa base aeróbica. Tiene que haber cada vez durante esa pretemporada más carga de trabajo aeróbico y más volumen de trabajo. ¿Vamos bien? Y para que eso suceda, tiene que pasar en muchas sesiones. Entonces ahí usamos todos los elementos que teníamos, la sesión, el microciclo, el mesociclo. Si yo digo que es un mesociclo de pretemporada y yo hice más trabajos de velocidad, volumen bajo y muchos trabajos de, no sé, tolerancia al lactato, bueno, hay que ver si yo en la pretemporada la pensé armando eso. Pero si ese no era mi objetivo, quiere decir que le puse un nombre al objetivo grande del mesociclo que no se representó en lo que hacía adentro. ¿Sí? Supónganse que hacen un mesociclo, el último de un mes previo a la competencia más importante del año. Entonces hacen un mes de precompetitivo. ¿Sí? Bueno, van a ser seguramente la primera semana con alguna impronta y las últimas 3 semanas de taper o de puesta a punto o de descarga. Bueno, si en las 3 semanas esas los microciclos y las sesiones no tienen un gran componente de puesta a punto y descarga, que quiere decir hacer más trabajo de potencia, empezar a trabajar sobre las intensidades de carrera, bajar los volúmenes de nado, bajar los volúmenes de carga, no acumular muchos periodos de tolerancia lactácida, ¿correcto? Bueno, evidentemente eso no sucedió. Entonces, ¿para qué me sirve esto de distinguir los diferentes paquetes de trabajo? Bueno, para ver si adentro de esa representación que yo hice realmente esto está sucediendo. Y un tema muy importante para comprender esto es comprender cuáles son los componentes de la carga y cuáles son las manifestaciones de la carga, que las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, cada tanto díganme que no, algo así no. Bueno, muy bien. Vamos. Bueno, acá tienen algunos modelos de planificación.
en términos de estructura, con cargas regulares, con cargas concentradas, ¿sí? Tiene un autor que viene justamente de la natación, con el ATR, ¿sí? Que no es a todo ritmo como salen algunas canciones ahora, sino que tiene que ver con acumulación, transformación y realización. Son modelos entonces de cómo ir uniendo esas cargas para que se manifiesten de alguna forma en lo que estoy estructurando, ¿sí? Por ejemplo, si vemos lo que ven a la izquierda, que tiene que ver con cargas regulares, lo que quiere decir es que no hay ninguna carga en sí que esté concentrada en un microciclo, vamos a suponer. ¿Qué quiere decir esto? Que esa semana hice trabajos que me daban un resultado regular. Quiere decir que hice tolerancia, hice esto, hice lo otro, hice lo otro. Hice un poco de todo con las recuperaciones pertinentes y eso en el tiempo va haciendo que uno llegue al objetivo, ¿sí? En la progresión de esas cargas. Las cargas concentradas tienen más que ver con decir, bueno, no, yo voy a hacer estas 4 semanas la mayor cantidad de sesiones de VO2 que la recuperación física me permita, porque quiero concentrar, ¿sí?, ese rendimiento. ¿Qué tengo que hacer para hacer VO2? Bueno, si lo pienso en un ATR, lo que tengo que hacer es acumular muchas cargas de umbral anaeróbico, que es, digamos, según el esquema que habíamos visto la otra vez, es lo previo a entrar en consumo de oxígeno. ¿Para qué? Para generar ese gran componente macro que me va a permitir concentrar cargas de VO2 y después haré en la realización por ahí una semana de pruebas, ¿sí?, y distancias que tengan que ver con la realización. Bien. ¿Se entendió lo que dije recién o me mezclé mucho? Lo llevo a un trabajo de gimnasio, ¿sí? Acumulación, transformación, realización sería hacer fuerza máxima para después poder hacer fuerza-potencia, para después poder hacer fuerza específica en términos de explosividad competitiva. ¿Se entiende? Acumulación, transformación, realización. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hago más fuerza máxima? No, quiere decir que la acumulación de las cargas de fuerza máxima van a estar en unas semanas concentradas, la acumulación de trabajos de potencia van a estar en otras semanas concentradas y los siguientes trabajos, la siguiente semana evidentemente va a haber menos componentes de fuerza máxima y menos componentes de fuerza potencia y más componentes de fuerza, entre comillas, competitiva, realizada o transferida a ese esquema. Eso en grandes rasgos. Pueden pensarlo en cada una de las capacidades o cualidades como cuál es la más grande que va a incluir a las más chiquitas o cuál es la más prolongada que va a incluir otras más cortas. ¿Correcto? Bien. Seguimos. Cada tanto vuelvo y miro. ¿Vieron? Tengo esa cosa, digo, a ver cuánta gente se durmió. Así que cada tanto vuelvo y miro la otra cuestión. Bueno, ahí tienen otros autores como para ir chusmeando. En términos de estructuración del esquema de trabajo, Bill Sweetenham es un autor muy actual, digamos, es claramente ahora quien está capacitando en algunos campus a la selección argentina de natación en lo que tiene que ver con rendimiento, y les mostraba este Rubber Cycle como para que lo tengan. De hecho, no ha dado grandes resultados comprobados y quizás el propio autor no está del todo de acuerdo con usarlo hoy en día, pero se los muestro para que vean cómo es una estructuración de un trabajo en términos de planificación y ver cómo puedo usarlo. Por ahí en algún momento les puede servir y lo pueden usar. ¿Qué dice este concepto básicamente? Si ven, en la pirámide que está a la izquierda, yo empiezo con este esquema clásico que les contaba, ¿no? Base aeróbica, VO2 y pase de carrera, tolerancia, producción de lactato, carrera, ¿sí?
y la competencia. Esos serían los diferentes mesociclos que planifiqué. ¿Qué suelo hacer normalmente después de que llego a mi competencia, a mi campeonato nacional o a mi máximo objetivo en aguas abiertas, que era correr? ¿Qué suelo hacer? ¿Qué les harían hacer ustedes a sus nadadores? ¿Qué pasa? Generar, ¿Cómo? lavar lactato, regenerar, recuperar. Regenerar, recuperar, ¿sí? Si fue un periodo muy largo, fue un año, puede ser vacaciones también, ¿correcto? ¿Sí? Tomate 15 días de descanso, o hacer una semana de recuperación y después tomate unos días de descanso, ¿sí? Bien, por ahí hay alguno muy exigente que dice, no doy vacaciones, que sigan nadando en las vacaciones, bueno, no importa. Normalmente la mirada clásica es, digo, bueno, dejo de hacer todo eso que estaba haciendo por una cuestión física y también por una cuestión mental, ¿no? Pero, ¿por qué está pensado de alguna forma el reverse cycle? Porque lo que los autores planteaban es que cuando yo estoy preparando un periodo competitivo, en realidad llego a mi máximo nivel competitivo de velocidad, por ejemplo, cuando llego a la competencia. ¿Me siguen? Les pongo un ejemplo con lo que vimos en la planificación de la clase pasada. Si alguno se la perdió, bueno, por ahí no me entiende nada, pero más o menos la van a terminar cazando. Supongan que ustedes tienen un nadador que hace 56 segundos en los 100 libres. ¿Vamos bien? Y le doy trabajos que tengan que ver con la tolerancia a la lactasia. Entonces digo, bueno, vas a hacer el día que toca lactato, 4 de 100, los puede hacer en 56, y no, difícilmente haga los 4 en 56 porque gracias que hace uno en su mejor marca. ¿Vamos bien? Entonces, ¿en cuánto estaría en zona de lactato? Bueno, vimos ahí porcentajes el otro día, el 93% para adelante, no importa, más o menos. Si hace entre 56 y un minuto, está en zona de lactato. ¿Vamos bien? Tiene que hacer esas 4 de 100 y descansar bien. O sea que yo ya sé que el nadador va a tardar menos de lo que, perdón, va a tardar más de lo que sería su mejor marca. 57, 58, 59 minutos. Bien, yo hago todo ese periodo de entrenamiento y cuando hago la descarga y llego a la pirámide que van a ver acá, esperen que sería, cuando llego a la pirámide en términos competitivos, llego a mi mejor performance, ¿correcto? Y ahí lo que solemos hacer es darle descanso, como dice Sebastián, listo, descansar, remover, qué sé yo. Pero lo que plantea el artículo es, ¿yo realmente utilicé esa velocidad que había alcanzado para la mejora? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hace el reverse cycle? Empieza de nuevo, pero por la velocidad. Es decir, sigo entrenando, pero aprovecho esa velocidad que yo gané para entrenar en esa zona en una mejor calidad. ¿Por qué? Porque si el nadador que hizo 56 tira como marca 55 o 54, supongamos que es una mejora bárbara, ¿no? Porque sabemos que nosotros cada milésima nos cuesta un montón, pero supongamos que la rompimos con el año de entrenamiento y bajó un segundo, segundo y medio. Los trabajos de lactato que puede hacer en ese momento son a partir quizá de su marca que era mejor anterior. O sea, si hace 54 o 55, va a poder trabajar lactato en 56, 57 o marcas más cercanas a la velocidad. Es decir, que el objetivo es aprovechar mucho el rendimiento conseguido con la puesta a punto y demás. ¿Qué termina pasando? Que en realidad hay que ver con cuánto tiempo, cómo usamos esto, como para empezar otro periodo que plantea el autor. Quizás, ¿por qué se los cuento? Porque es una buena medida para decir, bueno, por ejemplo, ¿no? Competimos en noviembre, ¿sí? En el campeonato nacional, que era nuestro objetivo. Nuestros nadadores tienen, la mayoría hablamos y tienen vacaciones, no sé, en diciembre o en enero, ¿correcto? El periodo que queda hasta las vacaciones, en lugar de ya darles el descanso porque fue la competencia, mido el descanso por la recuperación de vacaciones que tiene la persona. Es decir, agarro ese mes que sigue y trabajo velocidad pensando en aprovechar esa capacidad ganada. Es decir, son diferentes formas de estructurar, de ver cómo cuantificar las cargas y demás. No quiere decir que funcionen, hay personas que no lo van a poder sostener, hay personas que quedaron
que justamente llegaron muy bien a esa puesta a punto y no van a poder aprovecharlo, pero van a poder usarlo con diferentes tipos de personas. De hecho, si se equivocaron en la puesta a punto, también les va a servir. ¿Por qué digo se equivocaron? No sé si les habrá pasado, digamos, a mí me pasó en términos personales y con mis nadadores también, de decir, bueno, tengo el campeonato tal, llegás a esa semana y no haces la marca que corresponde, pero la semana siguiente tenés otro campeonato de menor importancia, que vas igual para decir, bueno, voy, y bajar la marca. Hay un montón de factores psicológicos, lo que sean, pero bueno, por ahí si vos bajaste la marca, tenés el tiempo para aprovechar y decir, bueno, aprovecho a trabajar sobre esa marca que era a veces difícil, y sobre todo también es una buena oportunidad para solidificar la marca en el aspecto emocional, es decir, convencerte de que esa marca la haces. Es decir, bajé la marca en el torneo, bueno, sigo repitiendo la marca durante un tiempo, no es que la hice de casualidad, la puesta a punto, ya está, es mi nueva marca, ¿correcto? Así que les traigo esta propuesta como un aspecto más para usar. ¿Sirve siempre? No. Algunas veces puede ser, las decisiones de cada uno y cada una para poder abordarla. Bien, vamos. Bien. Obviamente, una vez que hago esto, el autor lo que plantea es volver a revertir el ciclo y empezar por el aeróbico. ¿Me siguen? Es decir, volver a comenzar de otro modo. Bien, vamos con esto que les decía de la supercompensación, este concepto que vieron en las cargas en general. Esto es un gráfico que podría marcar lo que termina siendo la carga de entrenamiento con la sensación y el rendimiento en sí mismo. La carga genera una fatiga, lo ven en la línea que se va para abajo, ¿no? Quiero decir que me pone por debajo de mi nivel inicial. Cuando tengo el post-carga, si yo hice una buena recuperación o pasó un tiempo determinado de soportar esas cargas, la recuperación me permite que en el post-carga yo esté por encima de mi nivel inicial, por eso ven que la curvita celeste va por encima de la otra, ¿correcto? Y antes de meternos con las cargas, vamos a hacer la clásica pausa de la hora para que me dejen de escuchar un rato. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, buenísimo. Ahora, ¿por qué paro? Porque el tema de las cargas, que eficaz, ineficaz y demás, es algo que uno lo tiene como en la cabeza, pero en realidad vamos a ver cómo se representa eso y mucho en los entrenamientos. Quiere decir, a veces tengo la sensación de que estoy poniendo una carga de trabajo o proponiendo una carga de trabajo, pero en realidad, si no lo hago de determinada forma, durante determinado tiempo en la sesión y durante determinado tiempo prolongado en las semanas, en realidad no es una carga. Son simplemente trabajos, ¿correcto? Bueno, vamos a discutir eso ahora cuando volvamos y lo vamos a poner en valor ahí. Pongo en pausa la grabación, nos vemos, son 7 en punto, nos vemos entre 10 y cuarto para comenzar de nuevo. ¿Les parece? Bárbaro, acuérdense de poner las cámaras apagadas y en mute. Yo tengo una duda antes, medio. Sí, por supuesto, dale. Tema aláctico. Sí. Porque nosotros tenemos, había pasado el cuadrito que era aeróbico, umbral anaeróbico, VO2 máximo, resistencia láctica, potencia láctica y aláctico. ¿Dónde se ubicaría? Mira, el aláctico es la cualidad más veloz, digamos, para así decirlo, entre comillas, de todos los sistemas de trabajo que tenemos. Sería el 100. Claro, es la capacidad que se expresa, pero el 100, y lo más importante del aláctico es durante cuánto tiempo. ¿Por qué es aláctico? Porque no acumula ácido láctico. ¿Por qué no lo acumula, aunque vaya a alta intensidad?
porque es la expresión tomada en los primeros segundos de la expresión del 100%. Te pongo un ejemplo, Santiago, para que lo tomes. Nunca una cualidad, digamos, nunca una zona trabaja en forma lineal, ¿no? Claro. O sea, no quiere decir que yo hasta los 15 segundos trabajo solamente con este sistema y después de golpe como que lo paso a nafta y trabajo con el otro sistema, sino que en realidad es una cosa que se va dando en este continuum energético. Pero en realidad Perfecto. lo que sucede es esto. Yo tengo una prueba de 100 metros y esta prueba de 100 metros, no sé, si tiro 56, tiene entonces para mí 56 segundos. ¿Vamos bien hasta ahí, Santiago? Sí, perfecto. Los primeros 20 segundos de esa prueba, que pueden ser los primeros 25 metros y más, están, digamos, alimentados, entre comillas, por los fosfágenos, lo que se conoce fisiológicamente como el ATP-PC. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no uso otros combustibles energéticos que sí voy a usar si sigo manteniendo esa velocidad de esfuerzo durante más tiempo. ¿Sí? Es decir, que a partir de, en realidad, la literatura dice entre 15 y 30 segundos, pero como es muy personal cuánto tiempo en realidad los fosfágenos o cuánta reserva de fosfágenos tengo yo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, después empieza a actuar el sistema claramente anaeróbico láctico, en donde lo que sucede es que se acumula ácido láctico. ¿Por qué? Porque no estoy ni utilizando esa energía de ATP-PC inicial, ni estoy entrando en un sistema aeróbico en donde hay una remoción de ese lactato. ¿Sí, Santiago? Entonces, por eso el aláctico son esos primeros segundos. Es difícil ponerlo en términos lineales, pero si alguno corrió 100 metros libres en algún momento, libres o mariposas, qué sé yo, bueno, uno siente claramente cuando claramente está actuando el otro sistema. Es decir, cuando esa reserva linda que uno tenía de fosfágeno se acabó y ahí empieza a jugar todo lo que yo entrené realmente. ¿Sí? Por eso, digamos, prohibido para un nadador jugarle 25 metros o 15 metros a una persona que por ahí puedo perder con una persona que va al gimnasio mucho, ¿no? O sea, capaz que en 25 metros me liquida, me clavo un 11 si nada más o menos bien y después, bueno, podría ser. Ahí Karina dice, no, lo tenés que matar igual, pero no. Está bien, perfecto. No, lo decía como un ejemplo general, pero digo, en realidad, hasta ahí hay una cuestión medio fisiológica que puede ser una condición natural o una condición personal. Después empiezan a jugar otras cosas. Si queremos ponerlo en otro ejemplo, a misma técnica, a misma altura, a mismo nivel y demás, bueno, por ahí hasta los 25 metros vamos parejo y después empiezan a jugar cómo entrenó cada uno, ¿correcto? O cuáles son las estrategias que uno tiene y demás y las reservas que uno tiene ahí. El trabajo aláctico en sí mismo, que es cómo trabajar esa zona, bueno, yo les decía que me aseguro un poco de que estoy ahí trabajándolo sobre media pileta para nosotros, pensando en trabajar media pileta o un poco más de media pileta, ¿sí? Hasta los 15 metros más o menos, que ahí tienen también alguna línea en el piso como para verla. Hasta los 15 metros estamos asegurados que estamos en esa zona, ¿sí? Salvo que la persona tarde 40 segundos en 15 metros, pero bueno, por ahí estaríamos hablando de que no sé si está entrenando ninguna capacidad sin nada de ese ritmo, así que tranqui. Pero bueno, ahí tenés, entonces, ¿qué características de entrenamiento tiene? Que por ahí no di tantos ejemplos la clase pasada. Bueno, son varias pasadas de 15 metros, 12 metros, media pileta, a la máxima intensidad posible, con una recuperación bastante alta en relación a la pasada. ¿Sí? Los atletas, normalmente la gente que hace atletismo y demás,
las pasadas alácticas descansan mucho, ¿sí? Descansan 2, 3 minutos o más, algunos. Para nosotros, yo entiendo, y esto lo digo más a nivel de opinión, por el nivel de impacto que tiene la natación, de impacto digo que no impactamos contra nada, la recuperación es un poquito más rápida y los nadadores solemos hacer pasadas alácticas, digo solemos, pero estoy bastante flojo yo ahora, así que, pero bueno, solíamos hacer pasadas alácticas por ahí en 2 minutos incluido alcanza, como para una sesión de nado, o en 1 minuto también se podrían hacer y podríamos estar en zona. Lo clave en toda esta cuenta que estamos haciendo es la cantidad de veces que lo hagamos, ¿sí? O sea, van a ser pasadas alácticas y voy a estar utilizando fosfágenos, depende de cuántos hagamos, ¿sí? Si hacemos 100 piques de media pileta, en algún momento la recuperación no va a alcanzar y voy a empezar a usar otro sistema, ¿eh? Pero entre 6, 8, que es una activación normal, es más, yo en Natación Master recomiendo que eso se haga siempre, ¿eh? Todos los entrenamientos, después de la blanda inicial y demás, suelo hacer una activación de ese tipo, de 6, 8 piques de media, que aseguran el trabajo del sistema y de alguna forma me activan como para los trabajos de velocidad que pueda hacer después. Y a partir de esa mitad que vos haces con tu equipo, vos después les pedís que sigan suave o que mantengan velocidad, pero No, no al tope. la idea es al tope y después suave, o Ah, sí, está. o ir bajando la velocidad. Hay diferentes formas de trabajar el láctico. Vos podrías hacer progresivo, es decir, que la primera media pileta sea suave y que después la activación sea justo de golpe en la mitad. Hay diferentes, después vas a trabajar diferentes cosas con eso, ¿no? O sea, la activación muscular que uno tiene que hacer para impulsarse de la pared no es la misma que uno tiene que hacer si quiere activar el sistema de velocidad cuando uno ya está nadando, no sé si se entiende. Sí, 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 sí. No tengo ninguna ayuda de la inercia, ¿correcto? Entonces, el reclutamiento que estoy haciendo es muy diferente. No es ni mejor ni peor, pero son diferentes formas de trabajar por ahí el reclutamiento de las fibras ante un mismo trabajo específico. Tema que no es de acá, pero por ejemplo, si uno trabaja con waterpolo, ¿no? No es de acá y es de acá, porque en realidad, bueno, concepto, no va para Natación Master, pero en realidad creo que lo que nos falta, si bien estamos trabajando cada vez mejor, lo que nos falta es un sistema integral en donde los chicos y las chicas que pasan por el proceso de natación tengan la oportunidad de ir a otros deportes en caso de que estén aptos para ellos o les gusten más. Normalmente se enseña muy lineal, es decir, vos sos de natación, listo, vas a ir y venir siempre. El pibe tiene 6 años y yo ya lo destino a que tiene que ir y venir. Nadie le enseña a frenar en el agua, nadie le enseña a agarrar una pelota, nadie le enseña a jugar con una pelota. ¿Se entiende? Y por ahí, en algún momento, para la natación, o a él no le gusta o se siente más alto para otra cosa, como puede ser waterpolo o nado sincronizado. Me fui para otro tema, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, como que se entrenan poco algunas habilidades que son para otros. En esto de lo láctico es muy interesante porque, digamos, si bien el waterpolo después voy a entrenar con un sistema intermitente, que es ese sistema que dije que no toco acá tanto, pero que sí es muy importante en los deportes de situación, esto de tiempo de trabajo por tiempo de descanso y demás, que se parece más a lo que es un juego. El aláctico, yo por ejemplo, soy muy amigo de hacerlo no utilizando la pared, sino a partir de la posición de flotación o de la posición de flotación vertical o de flotación ventral. Si yo le pido a una persona que está en flotación ventral que cuando escuche el silbato active su sistema y se agarre el agua, bueno, claramente vas a ver que hay un montón de gente que se patina 200 veces antes de que agarre algún tipo de velocidad y se puede agarrar del agua. O sea, son componentes que también tienen que ver con la coordinación y con la técnica. Así que bueno, ahí hay cosas interesantes para hacer, y lo de partir de la verticalidad, yo también quise un poquito la experiencia así de grande, de jugar un poco al waterpolo para ver cómo sufría. Bueno, es otra cosa, vos podés nadar bárbaro, joya, vas a agarrar la pelota bárbaro, pero cuando tenés que frenar, arrancar, estás trabajando otra cosa. Bueno, lo láctico tiene mucho que ver con ese reclutamiento y con esos primeros segundos de activación.
¿Está, Santiago? Sí, sí, excelente, Se ve con gracias. la respuesta un poco, me fui a otro lado, No, 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 pero pero más o menos. entendí perfecto. Bueno, Gracias. buenísimo. Bien, una pregunta por parte me... Bueno, vamos con esto de las cargas que dije. ¿Cómo es esto de las cargas? Acá tienen cargas ineficaces de recuperación, de mantenimiento, entrenable y excesiva. Muchos autores hablan de esto, en este caso Viru, 1993, es la fuente en la cual nos basamos para decir esto. A ver si hay algo que viene que tiene que ver con esto, o si no lo explico. No. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vieron cuando ya las tienen en la cabeza identificadas de recuperación, de mantenimiento, entrenable? ¿Sí? Saco porque tengo así como ese vicio de ver si las caras son de susto, o de aburrimiento, o de algo. Bueno, entonces, ¿tienen esos diferentes tipos de carga de entrenamiento? Buenísimo. Para poner en términos de lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que yo dije, proponía trabajar el sistema aeróbico, ¿no? Entonces yo dije cómo cuantificaba yo que tomaba 100 metros y que era al 70% de esa capacidad que yo hacía esa pasada, y habíamos sacado pasadas de una persona que hacía un minuto en 1,20 y pico, y que la recuperación era X, entonces trabajaba en 1,45. ¿Me siguen hasta ahí o estamos perdidísimos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Pero había otra columna que decía cuánto tiempo de trabajo yo necesito para que esa carga sea una carga, ¿correcto? Para que eso sea entrenable, para que eso me haga mejorar. ¿Cuánto tiempo era? Bueno, supónganse que eran más de 30 minutos en el sistema aeróbico. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, buenísimo. ¿Por qué es eso? Porque justamente lo que yo busco con ese cuadrito y con las propuestas son cargas que me permitan mejorar. ¿Sí? O sea, ese tiempo que yo les proponía son cargas que tienen que ver con cargas entrenables. ¿Sí? Bueno, acá. Cargas entrenables. ¿Ok? Ahora, si yo trabajo en un nadador o nadadora que tiene 1 minuto en 100 libres y le programé con ese cuadrito, supónganse que les gustó el cuadrito de ese Carmé y dicen, bueno, lo voy a calcular al 70%. Bueno, bárbaro. Tiene que hacer 1,22, Pablo, bueno, bárbaro. Trabaja dentro de 1,45 con el descanso. Genial. Para que sea una carga entrenable tengo que hacer 20, porque tengo que superar la media hora. ¿Sí? Si hago menos, ¿no sirve? No, no es que no sirve, es otra carga. Es una carga en tal caso de mantenimiento. ¿De mantenimiento de qué? Mantenimiento de la zona del sistema o de la velocidad de trabajo en ese sistema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si para la carga entrenable, en lugar de 20, dije, bueno, le doy 30 y demás, de 100, bueno, voy a trabajar como 1 hora, ¿correcto? Todavía es una carga entrenable. Pero si hago 15, que por ahí me demoran menos de media hora, o media hora justo, o hago 10, es una carga de mantenimiento. O si hago 10 de 100, con esta misma persona, a 1,22, adentro de 1,45, después de un trabajo de lactato, puede ser un trabajo de remoción, un trabajo de recuperación. ¿Sí? Entonces, es ahí que una carga entrenable se transforma en una carga de recuperación ¿cómo? Bueno, con menor cantidad de series, repeticiones y demás. ¿Vamos bien hasta ahí con este concepto de carga? Esto es clave porque además estamos pensando en una sesión hasta ahora. Vieron que ahí se empiezan a unir los temas. ¿Vieron que pensamos en la sesión, en el microciclo y demás? Bueno, esto que dije recién, este ejemplo, fue una sesión. ¿Me siguen? O sea, en esa sesión yo hice las 30 de 100, lo hice. Buenísimo. Si yo digo que ese mesociclo, el mes o los 2 meses, tienen que ver con el máximo consumo de oxígeno, con el VO2, tengo que hacer muchos trabajos de los que están en el otro esquemita, que sacamos la cuenta,
y dijimos que hacían, por ejemplo, pasadas de 100 en 1,9, porque era el 85%, y descansaba también entre 1,45. ¿Se acuerdan que vimos ese ejemplo? ¿Sí? Era mucho más intenso el trabajo, por tanto podía hacer menos pasadas. Decía idealmente entre 7 y 12 minutos, que es lo que dice la teoría, que en donde encuentro y puedo sostener el máximo consumo de oxígeno. ¿Sí? Buenísimo. Bloque de entre 7 y 12 minutos. Buenísimo. Si yo digo que ese mesociclo es de mejora del VO2 o de trabajo sobre el VO2, tengo que poder hacer no una sesión por semana de esa carga. Tengo que hacer todas las que me entren. Bueno, ¿cuántas te entran, Pablo? Bueno, de acuerdo a la cantidad de recuperación que tenga. Habíamos dicho que tiene una recuperación de 48 horas para poder volver a atacar ese sistema. Bueno, o sea que si entreno 6 veces por semana, lo puedo hacer máximo 3 veces. Lunes, el miércoles o el jueves y el sábado, como mucho. ¿Sí? Buenísimo. Eso es un microciclo, hacerlo lunes, miércoles, sábado. Tengo que poder manifestar esa presencia de trabajo de VO2 entre 2 y 3 veces por semana durante todo el mesociclo, para que ese mesociclo tenga una carga, ¿sí?, entrenable. Entonces, las cargas ineficaces de mantenimiento, entrenables o excesivas, se miden en la sesión y entre las sesiones, en el microciclo y entre los microciclos para construir el mesociclo. ¿Está? Muchas veces los errores están ahí de que uno se plantea de entrenamiento. Es decir, de pensar que está entrenando una carga y si no la hace la cantidad de tiempo y la cantidad de semanas para que esa carga genere un impacto, no genero la carga, por tanto no genero lo que vimos en el otro cuadrito, que es la supercompensación en ningún momento. ¿Por qué? Porque la carga no fue entrenable, no fue una carga que sirva, ¿correcto? ¿Qué son las que están abajo? Bueno, la ineficacia es una carga que no sirve para nada, ¿sí? Es decir, no tuve ninguna representación. Pero en realidad un trabajo no representa una carga en sí misma. Depende a qué persona se la estoy dando y depende con qué lógica le estoy dando ese trabajo. Quiero decir, si yo hago 10 en esta persona, hago 8 de 100, adentro de 1,45 a 1,22, yo decía, no, tenés que hacer 30. Bueno, si es una entrada en calor, está bien. No es una carga directamente, es una entrada en calor. ¿Sí? Si esos 8 de 100 son después de un trabajo de 4 por 100 lactácidos, bueno, es un trabajo de remoción, ¿correcto? Y si es, lo que pasa es que si yo digo, no, estoy trabajando el sistema, la base aeróbica, y hago siempre 8 de 100, adentro de 1,45 durante 8 semanas, bueno, en ningún momento hice eso que decía que estaba haciendo. ¿Está claro? Entonces, una de las ideas de la clase de hoy y de este concepto de planificación y de cuantificación y demás de las cargas es empezar a tener coherencia entre eso que yo me planifiqué, lo que yo escribí, qué es lo que puse que dije que iba a hacer, y me ayuda mucho mejor a planificar la carga que quiero orientar. ¿Está claro? Porque cuando yo veo el dibujito, que ahora lo vamos a ver, si no veo la cantidad de veces por semana que tengo que ver de trabajo de lactato, por ejemplo, y dije que esa era de acumulación de lactato y demás, ese mesociclo, bueno, evidentemente hay algo que digo que estoy haciendo que no estoy haciendo. ¿Correcto? Por ejemplo, digo, voy a trabajar el lactato fuertemente en este mesociclo y lo trabajo una vez por semana. ¿Está mal? No, pero no es fuertemente. No estoy haciendo una carga lactácida que va a impactar en ese sistema en gran medida. No digo que no va a servir para nada, pero no es una carga fuerte. ¿Está claro? Bien. Bueno, hay 1000 ejemplos para hablar de eso, pero más o menos calculo que
lo tienen re claro, o lo tendrán claro, o ayuda por lo menos a poder pensarlo, que es uno de los máximos, creo yo, a veces junto con esto de aprender a entrenar, estos errores que cometemos tienen que ver con esto de las cargas, ¿no? De no pensar bien en las cargas de trabajo. Bien, sigo. Te digo una cosa más de esto. El descanso también puede ser una carga. No estamos hablando en este caso de esto, pero una carga de recuperación puede ser no nadar, ¿correcto? Pero en este caso estamos hablando de las cargas que tienen que ver con hacer algo. Bien, ¿cuáles son los componentes de la carga? También teoría general del entrenamiento y de la planificación, pero está bueno repasarlo. La intensidad, ¿sí? Muchas veces relacionada con la velocidad a la cual realiza un trabajo. ¿Sí? Recién hablamos bastante de intensidad, dijimos el 100%, el 90 y pico por ciento, el 85%, el X%, bárbaro. La pausa, el tiempo de descanso entre cada serie, ejercicio y sesión. También hay una pausa para pensar entre las sesiones y una pausa, pero ya lo vamos a ver más adelante. El volumen, vinculado a la cantidad de metros totales, o en el trabajo, o en cada trabajo, o en la sesión, o en la semana. Y la duración, el tiempo de realización vinculado entre estas otras cosas, ¿sí? No sé si lo puse acá. La densidad, no, me faltó. La densidad, bueno, justamente va a ser la relación entre la pausa y la intensidad, ¿sí? A mayor intensidad y menor pausa, mayor densidad. ¿Sí? Mayor intensidad, menor pausa, mayor densidad. Bien, ¿cómo se construyen las series entonces en base a estos componentes de la carga? Bueno, acá tienen un cuadrito que se lo tomé prestado a Orlando Mocagata. Por las dudas decimos el autor para que no parezca que es un préstamo, no es un robo. Acá tenemos los diferentes, cómo se construye una serie, ¿no? Acá habrán visto en la pirámide, a mayor intensidad, la distancia de la serie es menor, la pausa es mayor y el volumen es menor. Si uno busca dónde es la densidad mayor, donde dice a la izquierda tienen 3, 6, 9 y más 11, ¿me siguen? Esos son los milimoles estimados de lactato. En 9 nosotros tendríamos la mayor densidad de trabajo. ¿Por qué? Porque la relación entre la intensidad, la distancia y la pausa es un poco más compleja. ¿Sí? Bien, ¿qué es esto? No es un Tetris mal hecho, aunque parece. Tetris, bueno, menos mal que estoy hablando con gente más 25 por lo menos, ¿no? O hay alguno de menos. Pero bueno, el Tetris debe ser un juego que, no sé si se juega todavía, pero bueno. Bien, acá tienen como armado una en forma muy general y muy fea. ¿Cómo sería un esquema de planificación? Les voy a mostrar unos ejemplos bastante más coloridos y más lindos, pero la idea era poner uno así como medio rápido para ver. ¿Cómo cuantifico yo esta planificación? Bueno, arriba tienen lo que vimos, el macrociclo con los diferentes mesos que dice pretemporada, carga, intensidad, descarga de volumen, ¿sí? O sea, lo que yo considero que es central que voy a hacer en ese ciclo. A la izquierda tienen las capacidades condicionales expresadas en las diferentes zonas de trabajo, tanto la resistencia como la fuerza en gimnasio. ¿Qué son los colores? Que es lo más importante que no puse acá. Justamente la carga de trabajo. Es decir, si la carga es mucha, es media o es poca. Es decir, mucho
va a ser amarillo, medio va a ser verde y celeste va a ser poca. ¿Correcto? ¿Qué quiero decir acá? Entonces, si ustedes miran la zona de lactato, dice que van a trabajar muy poca potencia lactácida en las primeras semanas de pretemporada, van a trabajar medio en la zona lactácida en la parte de febrero, en marzo, abril y mayo se pone amarillo. ¿Por qué? Porque el mesociclo se llama carga de intensidad. ¿Cómo genera intensidad? Trabajando las zonas de mayor velocidad. Por eso está VO2, resistencia, potencia, pintado de amarillo. Y después se va manifestando de diferentes formas. Entonces, las cargas estas entrenables de mantenimiento y demás, un poco se terminan manifestando en estos niveles o grados de entrenamiento que yo le puedo poner con colores a cada una de las semanas para verlas representadas. ¿Me siguieron? Porque ahí sí no vi las caras y no sé si cuando estaba diciendo amarillo la gente estaba diciendo dónde está eso que dice el muchacho este. Pero bueno, también podrían hacerlo, es un ejemplo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con números, pueden poner no 3 números, sino 5 números por los niveles de intensidad, los pueden hacer con porcentajes de la intensidad, los pueden hacer con una figura que les represente. ¿Para qué sirve ese macroplan? Para tener una mirada general, yo tengo que poder mirar ese esquema y poder saber cómo es el diagrama de mi año. ¿Correcto? Entonces, cuando uno planifica, lo que más hace no son las sesiones, porque ahí sí que yo ahí considero que uno tendría que poder trabajar solamente de esto, ¿no? Quiero decir, para poder planificarle todas las sesiones del año, desde el día 1 hasta el día 365, previo a que comience el año a una persona, bueno, tendríamos que tener alguna capacidad de tiempo. Y aparte en realidad es un poco en vano. Yo sugiero hacer la construcción de las sesiones de nado por ahí con no más de un mes de antelación, en términos generales. ¿Por qué digo esto? Porque la sesión tiene mucho que ver con la intensidad y con lo que yo voy a hacer. Yo espero que la gente mejore, así que no puedo planificar el mes 1 la intensidad del mes 6. Puedo planificar en tal caso cuando conozca mucho a la persona, con un nadador de alto nivel, la intensidad esperada, pero no puedo planificar exactamente todo. Sí puedo planificar qué tipo de trabajo va a hacer y demás. Pero ¿para qué me sirve esto? Porque vieron que uno, cuando más confiado se siente en la situación, tiende más a improvisar, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿hoy qué hacemos? Más o menos, ya sabés que hiciste lactato la vez pasada, bueno, hoy no me toca, papá. Pero si tenés anotado, bueno, por lo menos ese día, en la sesión tenés anotado y te cliqueás ahí ese Excel que yo les mostré y ese Excel te lleva a la semana o te lleva al... Tengo que voy a hacer producción de lactato, una recuperación con una remoción aeróbica y demás. Bueno, yo ya tengo que hacer producción de lactato, que tengo que hacer una remoción aeróbica y demás. No dije cuántas de 100 voy a hacer, si voy a hacer de 100, de 50, de 25 o de 200, pero ya sé que la zona de trabajo que tengo que hacer ese día es esa. ¿Tá? Entonces ahí sí me puedo permitir cierta flexibilidad de acuerdo al nivel. Lo que sí recomiendo es que lo otro lo puedan tener armado, porque aparte les da como también cierta relajación a ustedes en el sentido de decir, bueno, esta semana sé que el miércoles me toca hacer VO2, listo. Lo único que tengo que pensar es cómo hacer trabajo de VO2, pero nada más. Después están los ajustes de planificación, ¿no? Yo llego ahí a la pileta y digo, bueno, no, al final hay aquagym media hora más, les estoy diciendo cosas muy argentina, y bueno, no, al final entramos tarde, hay aquagym media hora más, qué sé yo, y a las 10 me tengo que ir porque el guardavidas se va, cierra la pileta hoy porque tiene un cumpleaños, que yo, bueno, bárbaro. Entonces, listo, se les achicó la carga de entrenamiento un montón y tienen que modificar ese trabajo. Bueno, yo veo lo que tenía para hacer y lo puedo adaptar. O sea, quiero decir que por más que planifiquen un montón, más allá de los chistes y los ejemplos, por más que planifiquen un montón,
siempre hay una adaptación del trabajo. Lo bueno es que si yo tengo hecho esto en un Excel, en una compu, cuando vuelvo, pongo lo que hice, borro lo que había puesto que iba a hacer y pongo lo que hice. Entonces, cuando termina el año, si me fue bien o me fue mal o me fue con más o menos, sé realmente qué es lo que hice para que me vaya mal, para que me vaya bien o más o menos. Y puedo poner incluso la cantidad de veces que tuve que cambiar de trabajo por otras cosas. ¿Sí? Por otras cosas que sucedieron. Hay niveles de obsesión diferentes, sobre todo en la planificación, así que, o sea, ya veo gente haciendo columnas de observación y ponen exactamente por qué y qué sé yo. Está bien, pero digo esto porque, no sé, hay entrenadores de otros deportes, no sé, de básquet, que cuantifican pensando los saltos para entrenamiento. Imagínense planificar vóley cuantificando los saltos para entrenamiento. Parece una locura, pero hay estudios sobre eso y todo. Así que, digo, hay de todo para cuantificar. Ustedes pueden elegir lo que quieran. Bien, vamos. Bueno, acá tienen una mirada más general de un microciclo y mesociclos. Tienen la iniciación de una cualidad, el desarrollo de esa cualidad, y choque se refiere a justamente meter mucha intensidad y mucho volumen o mucho lo que sea de esa cualidad que están tocando, ¿sí? Van a ver que después de cada semana de choque hay una descarga, ¿sí? Y en este esquema es un esquema progresivo. Fíjense que hay, en el momento, si se fijan, donde dice específico, en junio hay 2 semanas de choque y después empieza como el taper o la puesta a punto, ¿sí? Evidentemente ese torneo era de medio año y era más importante el final, porque si se fijan, en el final hay 2 semanas de choque con mucho mayor cantidad de volumen, pero con una puesta a punto de 2 semanas, que está pensado en soltar esa cualidad justamente para que se supercompense en una forma mucho mayor. Acá tienen lo mismo que vieron en el cuadro anterior, pero ya con las zonas, ¿viste? Como lo habíamos visto la otra vez, y con algunos detalles en la cuantificación acá abajo. Diferentes formas de distribuirse. Bueno, esto es lo que vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Que relacionaba las zonas un poco con el sistema, con la intensidad, con la frecuencia cardíaca, que era una cosa que había aportado muy bien Karina también. Con el lactato, habíamos hablado de la escala de Borg, que era la percepción del esfuerzo de ese trabajo en cada uno. Y acá tienen de nuevo una cosa que no viene mal de recuperar, es el tema de las cargas digamos, la recuperación entre cada uno de los trabajos. Cada cuántas veces a la semana puedo hacer ese trabajo. La pausa y la recuperación van a ser centrales en todo el entrenamiento. En realidad, es muy difícil sobreentrenar, ¿no? Para sobreentrenar tengo que estar trabajando en un nivel muy alto. Pero sí lo que es muy difícil, lo que es muy fácil es no recuperar lo que corresponde y por tanto no me sobreentreno, pero no mejoro. La pausa y la recuperación van a ser la clave junto con los buenos trabajos para poder hacer un buen entrenamiento. La recuperación puede ser intrasesión, adentro de la sesión, que es esto que hablamos de cuánto recupero en cada serie, en cada bloque, entre cada serie, entre cada bloque, entre cada trabajo. La recuperación entre sesiones, ¿sí? Ahí tienen un masaje porque bueno, hay otros medios de recuperación y de facilitación de esa recuperación. Lo mencionamos así por arriba, pero bueno, obviamente la suplementación, ¿sí? La suplementación permitida, ¿sí? En términos alimenticios, la recuperación por medio de masajes, otros sistemas que tienen que ver con masajes o con drenajes para favorecer la circulación,
las duchas de frío y calor o los baños de frío y calor, ¿sí? Y la recuperación entre semanas, ¿sí? ¿Cuánto recupero entre una semana y otra en términos de trabajo? No de recuperación porque no trabaje, sino cómo voy haciendo que esas semanas interactúen. Esto que vimos antes de las semanas de choque y 2 semanas de puesta a punto. ¿Okay? Si no están esas 2 semanas de puesta a punto, esas 2 semanas de choque no se van a representar en el rendimiento porque no voy a supercompensar. Así que clave la pausa y la recuperación. Hasta el momento entonces vimos cómo armar un poco una clase, una sesión, los diferentes paradigmas, el análisis de una prueba, los modelos de planificación en términos generales, la estructura de una planificación en términos de esto de ATR y otros métodos en las semanas, las características de la carga, las características de la recuperación y la combinación de estas cargas. Entonces, como tarea, les propongo pensar en esto y todavía no lo representen en ningún lado porque lo voy a poner en el foro. La tarea entonces es pensar la edad, en este caso no, un grupo, ¿sí? Un lugar, las sesiones por semana que tengo, o sea, digo, por ejemplo, tengo un equipo máster con el cual, no sé, con una parte voy a correr el campeonato nacional, con otra parte hago americanas por relevo, qué sé yo, y tengo 4 veces por semana, 1 hora y cuarto la pileta. ¿Cuánta gente tengo? ¿Cuántos andariveles tengo? Y pensar un tiempo determinado, en plazo, es decir, bueno, voy a armar algo de 6 meses para ver cómo armarlo y pensar cómo es ese macro. Todavía nada más que eso. Es decir, ponerse en el lugar de entrenar un equipo máster, aquel que no lo tenga, inventa, y si no es un equipo, es una persona. Puede ser una persona. Y también, si lo quieren hacer mucho más específico, van a preparar a este nadador máster para tal tarea. Bueno, como siempre acá, el chivo de las redes sociales. Bien, vamos. Bien, ¿para qué les propongo esto? Para ir al trabajo sobre lo real, para que ustedes se pongan a ejercitar. Alguno por ahí la tiene muy clara y simplemente me va a mostrarle al resto una planificación. Pero bueno, nos falta algo más de contenido en las clases y después entramos en un formato de contenido y taller, ¿sí? En el cual también en alguna parte nos vamos a escuchar con alguna propuesta que hacemos, se van a animar a armar algún trabajo los que no lo armaron, nos van a mostrar algún trabajo algunos que lo tienen clara, con algo en particular, y entre todos y todas vamos a criticar al resto, cosa que me encanta. No, digo, más que criticar, a decir, bueno, a ver si me parece bien, cómo podría mejorar ese trabajo, si no, está buenísimo, pero nos aportan ideas, porque digamos, en esto del entrenamiento, vieron que es muy importante justamente escuchar a otros, me parece que acá todos tenemos el mismo nivel de importancia de lo que podamos decir, ¿no? O sea, más allá de que alguno tenga un nivel altísimo de consagrado en algún aspecto de la natación y otro por ahí, algún profe que por ahí escribió algo que está pensando en que le gusta y qué sé yo, me parece que todos tienen algo para pensar, aportar y demás, y a mí me parece que en planificación uno enriquece mucho este tema. En alguna de las clases vamos a empezar a trabajar sobre eso, mucho sobre eso. Lo que no quiere decir es dejar de lado el contenido, pero sí poner el contenido en juego con propuestas. Algunas de las cosas que nos falta dar tienen que ver con la fuerza, los trabajos de fuerza en gimnasio. Después por ahí no vamos a dar tanto ejemplo concreto, pero sí a poner una idea y un modo de trabajo y cómo se correlacionan, porque saben que aparte de todo lo que vimos, en cuanto a la carga, en cuanto a los descansos y demás, después hay cosas que son más recomendables hacer y cosas que no son recomendables hacer en términos de combinación de carga de gimnasio y carga de pileta, para aprovechar mejor la cualidad. Así que, digo, por ejemplo, no sé, puedo combinar fuerza máxima con un trabajo de base aeróbica, puedo combinar fuerza máxima con un trabajo de potencia, de potencia lactácea, o sea, esas cosas
también las vamos a empezar a ver porque, digamos, es central para mí en todo el entrenamiento, pero en el deporte máster hay que retomar mucho de eso. A veces a la gente le sirve con que uno le enseñe a hacer los movimientos olímpicos por una cuestión de coordinación, de reclutamiento y demás. Me refiero a cargada, envión, arranque y demás. Bueno, yo hice algunas experiencias con los equipos que tuve en ese sentido y creo que siempre la fuerza ayuda, mejora. Y ya les digo, es un aspecto que a veces es dejado de lado y a veces es mejor darle una sesión menos de entrenamiento y que haga un trabajo de fuerza a una persona que no lo hizo nunca, porque seguramente si no hizo nunca nada de eso, va a mejorar. Así que, bueno, otra cosa para pensar ahí, y en términos de taller, esta discusión y poner en juego algún trabajo que cada uno piense, mostrar cómo lo pensó y demás. Así que esa es un poco la dinámica para adelante. Nada, escucho estos últimos minutos si tienen alguna duda, alguna cosa de lo que dijimos. Dale, María. Una consulta, Pablo, ¿podemos usar un grupo específico del equipo que tenemos? Por ejemplo, yo tengo 2 nadadores que tienen un objetivo muy específico, que es un examen de natación, y es con los que estoy armando algo más concreto. ¿Puedo tomar esos 2 nadadores como ejemplo? Sí, genial. Puedes tomar esos 2, puedes tomar uno. Puedes tomar lo que mejor te sirva para representar, digamos, lo que vos querés buscar como mejora, o lo que te sirva más como guía para ver cosas más específicas. Capaz que si buscan un nadador ejemplo, bueno, te sirve mucho más que un equipo que tiene cosas mucho más generales, ¿no? Porque van a proponer un trabajo en una zona, en otra, qué sé yo. Pero bueno, esa es un poco la idea. ¿Esto para cuándo sería? Porque yo justo creo que hasta al principio del Zoom estabas diciendo y no estaba. No, primero, bueno, yo se los cuento a los que están acá como para que lo vean un poco más coloquial y que siempre uno explica y por ahí tiene forma de intercambiar, pero lo subo al foro y lo subo a... Vieron que clase a clase yo les mando un mail como a veces diciendo, che, les subí esto acá, porque por ahí a veces en el aula uno se le pasa por delante. Pero lo voy a subir al foro, la propuesta con la consigna, bien explicada acerca de cómo, cuándo. No es para cuándo, en realidad yo espero que, por eso digo, aprovechamos que la semana que viene es feriado, no nos encontramos en este vivo y directo, y trabajamos un poco más sobre elegir este grupo y demás, y alguna lectura de clase, les voy a mandar algunas cosas más sobre planificación que vimos hoy, algún material para que alguno que quiera le sirva o le sume. Entonces ahí tenemos un tiempo como para trabajar en eso. Pero la idea es tener el equipo, la persona o el invento de persona, digo, porque puede decir, no, yo tengo un nadador que va a ser y tiene tal marca, o sea, que se empiecen a imaginar un poco eso antes del siguiente encuentro. Entonces en el siguiente encuentro empezamos a trabajar un poco la teoría que falta y ya ustedes van a poder linkear esa teoría que falta a ver cómo empiezan a juntar las piezas con esta propuesta que quieren hacer. Y por ahí para el siguiente recién ya les pido, bueno, a ver, traigan un trabajo de una sesión que pensaron para esta persona, por qué la pensaron, Para el otro les digo, bueno, traigamos un micro para ver cómo, bueno, traigamos bueno, a ver, explicar el macrociclo, y cuando termina la cursada ya hicimos el intercambio en un formato más, que de alguna forma también ese cierre o examen final, más allá de que podamos hacer algún choice o alguna cosa así como más general teórica que valide académicamente, me interesa mucho que nada lo puedan poner en juego, nada va a estar terriblemente mal, pero sí podemos discutir, mejorar cosas, corregirnos cosas entre todos y irnos de acá con una reflexión, más allá de las cosas que pueden haber visto en contenido. Esa es un poco la idea. Ok. ¿Bien? Bueno, ¿estamos bien? 2 horas hoy de clase, pero bueno, prefiero, si les parece, tengo algo más para sumar a esta misma clase, pero me parece que por ahí es mucha la carga de tiempo, de atención y demás, así que lo vamos sumando la próxima en la parte de contenido. Les subí, eso calculo que lo habrán visto, una lectura de clase, que la lectura de clase era sobre la clase que habíamos visto, pero puesta en palabras escritas, es decir, lo que habíamos visto en la clase pasada, como para que aquel lo quiera leer, estandarizarlo, ver de qué se trataba cada una de esas cosas, y esa lectura de clase tiene que ver con el Power, en realidad un PDF que les subí sobre la clase pasada.
¿tá? Vamos a hacer algo igual, también, además de todo lo que les voy a mandar, de esto, una lectura de esta clase, que es el apoyo del PDF con todo lo que vieron y cómo se desprende teóricamente cada una de esas cosas. ¿Ok? Bueno, genial, gracias por la atención y por el intercambio, la buena onda y predisposición a una hora complicada para algunos, más complicada para algunos, allá me sonríe a la 1 de la mañana más o menos, pero bueno, ¿una es, Cris? Sí, la 1, bueno. Buenísimo, gracias y nos vemos, no la semana próxima en vivo, pero estamos intercambiando por el aula, ¿vale? Estén atentos a eso, lo único, por favor, Dale, contesten por Pablo. ahí, ¿vale? Buenísimo. Dale, Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, hasta luego. Chao.